Estoy feliz por el lugar en el que estoy, un lugar lleno de historia, un lugar lleno de anécdotas, pero sobre todo de trabajo, de aporte a nuestra sociedad salazareña. Y seguramente ustedes se preguntarán dónde, porque es que de hecho hay muchas casas bonitas en Salazar que tienen esos espacios como el que tenemos en el día de hoy. Voy a darle la invitación y la bienvenida a Monseñor Luis Ernesto Mendoza. Estamos en estos especiales de Semana Santa para que hablemos un poco del lugar y luego empecemos a hablar también de lo que significa la Semana Santa para nosotros. Bienvenido, Monseñor. Pues un saludo a ustedes, un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes. Gracias por estar ahí, gracias por lo que acaba de decir, pero como yo soy curioso y no tengo sino 2 añitos en Salazar de las Palmas, la expresión casa bonita, ¿a qué se refiere? Y por qué este sitio es un lugar bonito. Así que en estos segundos me voy a convertir en entrevistador para preguntar qué es lo que hace bonita esta casa, por qué es un referente en Salazar, por qué sabe todo el mundo dónde queda esta casa, por qué la historia de esta casa y cuál fue la causa de que esta casa exista. Así que me hago de entrevistador estas 3 preguntas para alguien que es de Salazar, que conoce esa historia y que comparte con ustedes. ¿Por qué? Porque si no conocemos la historia de un pueblo, estamos pero totalmente ignorantes de aquellos que forjaron y gestaron las cepas, las bases de la construcción de una sociedad. Pasa en los países, pasa en los municipios, pasa en la patria grande o pequeña, pasa en nuestras familias. Así que, ¿por qué se llama bonita esta casa? Una pregunta también para saber la historia de esta tierra salazareña. Como diría Mafalda, Monseñor, cuando yo me sabía las respuestas me cambiaron las preguntas. Y es que voy a contarles un poco sobre el lugar donde estamos. Se conoce, y muchos lo conocen así como el ancianato. No es el ancianato en la actualidad, es el centro de bienestar y vida, donde reposan muchas historias. Y lo hace bonita no solamente la infraestructura, porque de hecho es un referente de nuestro municipio de que hayan casas grandes, con puertas grandes, con ventanas grandes, con patios centrales grandes, y eso lo hace bonito. Pero también lo hace bonito la calidad de gente que hay dentro del lugar, que atiende a nuestra población de la tercera edad o del adulto mayor, que de pronto por circunstancias de la vida no tienen cómo o quién los proteja. Esta casa tiene toda una historia, y es que una persona, pensando justamente en eso, en que hay unas personas que no están tan bien, requieren los cuidados. Y esa persona dijo, vamos a adecuar la casa para que allí sean atendidos nuestros adultos mayores. De hecho, las habitaciones son de esa casa grande, de esas casas grandes que hay muchas en Salazar, donde eran habitaciones inmensas para atender a una persona, pero también para atender a muchas. ¿Por qué? Porque habían muchas familias grandes que de pronto salían y se iban, y que en los descansos del año, Semana Santa, como en este tiempo, o en Navidad, venían y eran atendidos en esos lugares, con una sala grande, con unas habitaciones grandes. Pues esta casa fue adecuada para eso, para atender y para crear una familia, la familia de los adultos mayores en nuestro municipio. De verdad que esto es muy importante, pensaría yo, como entrevistador, de saber las raíces de la historia. Así que a los jóvenes, fíjense que a veces tenemos muchas cosas, a veces algunas personas jóvenes tienen ya buenos recursos, pero algunos pensaron en los que no tenían recursos. Así que el personaje que funda esta casa, que dona la casa, que permite que un municipio como Salazar tenga un lugar de albergue para cubrir las necesidades de nuestros queridos ancianos, los que hicieron la historia, los que construyeron nuestra sociedad, los que sacrificaron mucha parte de su vida, los que sintieron las manos callosas para arañar a la tierra el sustento, para poder construir sociedad. A veces al final de los años, el atardecer de la vida, quedan sin nada. Y alguien dijo, pensemos en ellos. Y esta casa es un lugar de acogida con profesionales para atender a aquellos que sus hermosos rostros están surcados por surcos de arruguitas hermosas, y cada una de ellas es una historia que contar. Así que nuestro abrazo cercano, no solamente en esta casa, sino a todos aquellos que allá en sus casas, ahí el que está al lado de la sala escuchando esta entrevista y participando de la Semana Santa, le podamos decir, oiga, gracias por tanto que nos ha regalado una historia, y tristemente que a veces los reducimos a un lugar
que ojalá que existan y que sea con tanto cariño y profesionalismo para poderle brindar un cierto bienestar ya cuando los años nos marcan a ustedes y a mí también. Y como es una tarea bonita la de conocer nuestra historia, Monseñor, y la de conocer datos de la historia salazareña, pues yo le voy a dejar una tarea, porque no se lo vamos a contar todo, porque la idea es que conozcamos todos. Aquí abajo en los comentarios quiero leerlos, donde ustedes nos digan quién fue el fundador de la casa y en qué año, para que en otro espacio que tengamos la posibilidad de hablar justamente de este lugar, pues tengamos datos dados por ustedes. No es que no lo sepamos, es que queremos saberlos de ustedes. Y ahora en el especial de Semana Santa, Monseñor, porque justamente nos reúne ese tiempo acá, para que hablemos un poco de la Semana Santa. Yo sé que ustedes han vivido muchas experiencias, han vivido muchas Semanas Santas, no es que sean viejos, pero han vivido ese tiempo. Quisiera que habláramos un poco de dónde viene la Semana Santa, el por qué se celebra la Semana Santa, el por qué la Pascua y todo esto, Monseñor. De verdad que es un largo comentario que pudiéramos hacer sobre el referente de lo que es la Semana Santa. Cuando uno participa en la Semana Santa, pues los jóvenes se están preguntando, y al joven no simplemente acepta, sino que pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa diferente? ¿Por qué tiene que celebrarse esto? Y la iglesia y nosotros como sacerdotes tenemos que tener respuestas frente a eso. Los pueblos se construyen alrededor de las historias, de las tradiciones, de las normas, de las constituciones. Los pueblos se forjan así. El pueblo va generando cultura y civilización, cultura y civilización. Se va cultivando y va creciendo en esa cultura para generar grandes civilizaciones. Esa es nuestra historia como seres humanos. En ese marco que es histórico, porque somos seres históricos, está la manifestación de Dios. Es un Dios que se revela y que, lo entendemos nosotros desde la experiencia de la fe, nos crea a nosotros, hace al hombre imagen y semejanza suya. Recordemos el concepto hombre en la Sagrada Escritura significa hagamos al hombre varón y mujer. Es importante porque las ideologías tienden a cuestionar las cosas porque no conocen las raíces. Y cuando se tiene ignorancia frente a las raíces, pues fácilmente es cuestionable. Por eso es importante el conocimiento de las raíces. Es cuando se gesta ese ser humano, Dios nos crea para ser amigo nuestros, para ser nuestro cercano amigo. Pero nosotros traicionamos eso y comienza una historia que ya es de un Dios que siendo amigo nos quiere salvar, en lo que llamamos la historia de salvación. Y ahí comienza a gestarse la Semana Santa. Suena raro, ahí comienza a gestarse toda la Semana Santa porque en el Antiguo Testamento se van dando las figuras que en Jesucristo van a tener la plenitud y el significado más grande, importante y universal que podamos tener de esa pedagogía de Dios. El acontecimiento de la Pascua, para recortar mucho de la historia del pueblo de Israel, que sería interesante a través de la formación que nosotros tenemos que ofrecer, decir que la Pascua era una fiesta importante para los judíos. ¿Por qué? Es la intervención histórica de Dios que libera a un pueblo de la esclavitud, lo hace cruzar por el mar, es como un bautizo y camina por el desierto. Es nuestra vida un ser eternamente peregrinos. Nadie está instalado en el mundo. Todos somos en el fondo peregrinos, no somos tanto turistas del mundo, sino peregrinos del mundo porque somos caminantes. Y la perspectiva, ¿cuál es? La tierra prometida. Ese es como el marco grande del referente importante del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y entonces ese acontecimiento de la Pascua, y se celebra siempre, cada año, el pueblo judío lo sigue celebrando, que es la liberación del pueblo de Israel, del pueblo esclavo en el pueblo de Egipto, que tiene toda una historia también que sería interesante hacer referencia, pero para recordar un poquitico todo el Antiguo Testamento, ahí iríamos como la primera parte de lo que es la Semana Santa. ¿Por qué la Semana Santa? Porque hubo una historia. Si colocáramos la prehistoria en el sentido de que Cristo da sentido a la historia en totalidad, que se va haciendo la figura hasta cuando llega Jesús. De hecho, la palabra de Jesús es, quiero celebrar la Pascua. ¿Por qué quiere celebrar la Pascua? Porque es judío. Porque lleva 32 años celebrando la Pascua con su familia y bajaba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Tiene sus tuétanos esa hermosa tradición del pueblo judío de celebrar la intervención de Dios en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Celebra la Pascua, camino a la tierra prometida. Ese es el primer gran momento de la celebración de la Semana Santa, porque Semana Santa es celebración de la Pascua. Entonces vamos a mirar cómo Jesús celebra ahí la primera parte, que es la Pascua, que la va a celebrar con sus amigos.
¿Con quién se celebra una Pascua? Una fiesta bonita. ¿Usted a quién invita? ¿A sus enemigos? No, invita a los cercanos, a los amigos, a los que comparten su historia, a los que se ríen con usted, a los que lloran con usted, a los que los viejitos nos enseñan mucho. ¿De qué hablan los viejitos cuando se reúnen? Pues de su historia, de lo que pasó, de cómo vivían. A veces hay lágrimas en esas historias, a veces hay muchas sonrisas, se ríen, a veces han perdido la conciencia, la memoria, y entonces hacen burbujas de memoria. Eso somos nosotros, seres históricos que vamos a darle sentido a nuestra vida a partir de los hechos que nos han pasado a ustedes y a mí. Primera parte, entonces, la Semana Santa comienza desde el Antiguo Testamento en la celebración de la Pascua. Y ahora, ¿qué vamos a celebrar durante esta Semana Santa de 2024? La Pascua que Jesús asume para darle un nuevo sentido. Esa será como la primera parte de nuestra explicación de dónde viene la Semana Santa. La segunda parte es ya lo que estamos celebrando. Jesús toma la Pascua, vamos a celebrar la Pascua, preparen todo para la Pascua, los alimentos que vamos a consumir en la Pascua. Es un pueblo de cultura del vino, de la cultura del pan, y la Pascua, recuerden que en el Antiguo Testamento decían, tiene que ser pan ácimo, es decir, sin levadura, con simplemente harina de trigo, hacer los panes de harina de trigo sin ningún otro ingrediente más, ni siquiera sal, es pan ácimo. Y ese pan es el que utiliza el pueblo judío en la celebración de la Pascua judía. Jesús toma los mismos elementos, el vino y el pan. Uno se preguntaría, ¿por qué en alimentos? Porque es algo bonito en la cultura de todos los pueblos, casi todos los pueblos tienen pan. Todos los pueblos tienen alguna cultura sobre alguna bebida. Nosotros tenemos la de guaypanela. Mentiras, es un ejercicio de nuestra tierra. Por aquí hay que mucha cultivo de caña. De hecho, tenemos algunos programas sobre cómo se produce la caña, cómo se produce la panela desde la caña. Pero en el pueblo hebreo, en la cultura del vino es muy importante. Los viñedos son muy importantes. Cristo se identifica como una vid. Él se identifica con, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es decir, los frutos se dan porque están unidos al tronco principal que es Jesucristo. En ese marco es que se celebra la Pascua de Jesucristo, que ahora quiere un nuevo significado. Este pan ya no es el pan ácimo con el significado que tiene para el pueblo judío. Este vino ya no es el vino que tiene significado para el pueblo judío. Ya este pan no es pan, este pan soy yo. Fíjense el detalle tan interesante. Este vino ya no es vino, este vino soy yo. Cuerpo y sangre de Cristo. O sea, Cristo se identifica con la Pascua. Los elementos de la Pascua pasan a ser Cristo. Cristo es la nueva Pascua. Fíjense lo interesante cómo vamos comprendiendo qué es lo que estamos celebrando en Semana Santa. No es descanso, otras cosas diferentes. No estamos celebrando un acontecimiento de una persona que, asumiendo una tradición del pueblo hebreo como cultura y como pedagogía de Dios para ofrecernos la salvación, ahora celebra la Pascua con sus discípulos y toma el pan y lo fracciona. La fracción del pan es muy bonita, el gesto de fraccionar. Cuando la mamá parte el pan, ¿para qué lo parte? Para compartirla con los hijos. No es para comérselo ella o él. Se fracciona, se parte y se comparte. El gesto de fraccionar el pan es para compartir. Es decir, Cristo se comparte con los demás. ¿Sí? Es tan interesante. Y el vino también. Toma la copa, la última copa. Recuerde que el rito judío tiene varios momentos la cena de la Pascua. Y la última, había varias copas dentro de la cena. Y la última copa la que toma Jesús para hacer de esa copa ya no vino, sino su propia sangre que se derrama por nosotros. Esa es la nueva Pascua, que va a significar, va ya a tener la carga de lo que le va a pasar unas horas después a Jesús. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese acontecimiento pascual es lo que celebramos. Y entonces la iglesia, ¿qué va tomando? Pues esos elementos y los celebra en cada Eucaristía. Cada Eucaristía. Y la iglesia va organizando el año litúrgico, ya sea la segunda parte, la tercera parte, diríamos nosotros ya, de lo que es la celebración de la Semana Santa. Pero la iglesia toma un año litúrgico, que recordemos que comienza con el tiempo de Adviento, antes de la Navidad, tiempo de Navidad. Hay un espaciocito pequeñito del tiempo ordinario, tiempo de Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza y termina con el acontecimiento de la Pascua, tiempo de Pascua, y vuelve a retomar el tiempo ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué se toma este calendario litúrgico? Porque la iglesia busca colocar el acontecimiento de la Pascua donde fue la fecha de la Pascua.
y se hace a través de una, que no tendríamos ahorita tiempo para explicar, el solsticio. Es una cosa que hace la iglesia misma con algunos expertos para decir, mire, este año la fecha de la Semana Santa y la Pascua es tal día. Tal día, tal día, tal día, por eso varía, porque no hace referencia a un calendario fijo, sino a un acontecimiento de la Tierra respecto del Sol, los solsticios, invierno y de verano. Luego lo miraremos con más detenimiento. Por eso cambian las fechas, ¿sí? Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué no la colocaron en otra fecha? De hecho, la cultura de los pueblos dice, hagamos los carnavales fuera de la fiesta de la Cuaresma. Siempre se hacían fuera, porque ya se entra la Cuaresma en un acto muy penitencial, de reconsideración de su situación, y luego la celebración de la Pascua. Esa sería como la primera parte de lo que pudiéramos decir, ¿por qué estamos celebrando la Semana Santa? ¿Por qué celebrar la Pascua de Cristo? Ahora, otra cosa que ya sería otra pregunta distinta es, ¿por qué se celebra de esta manera? Con las procesiones, con los actos litúrgicos, con las celebraciones de piedad, sería otra pregunta que nos convoca también para esta celebración de la mañana. Entonces, ¿qué preguntas harían esos espacios también? Justamente estaba pensando en eso, Monseñor, y es que nuestra cultura la celebra de diferente manera. Ya conocemos todas las raíces de la Semana Santa. Es la Pascua judía transformada, podríamos decirlo de esa manera, por Cristo hacia una vida diferente y hacia mismo Cristo celebrando la Pascua para impulsarnos a nosotros a celebrar la Pascua de Cristo. Y en este caso nosotros, salazareños acá, nosotros colombianos o en el parte de Latinoamérica, celebra con tradiciones, con procesiones. ¿De dónde aparece ello? ¿De dónde aparecen, que incluso hablábamos ayer sobre los pasos, la hermandad de nazarenos, cómo va apareciendo estas tradiciones en nuestros pueblos? Esa es una pregunta muy compleja porque tiene muchas aristas, digo yo, de respuesta. Colombia es un país muy pluralista. Cuando llega ese encuentro de culturas que decimos nosotros, entre la cultura europea y la cultura que existía aquí, precolombina, hay un cruce de elementos culturales de ambos pueblos, algunos de sometimiento, de esclavitud, de maltrato, de eliminar a aquellos que no eran como los nuestros, digámoslo así. Entonces se genera un conflicto, unas tensiones fuertes en esa relación de estas dos culturas que tuvieron encuentro con la venida de Cristóbal Colón. Pero se mantienen algunos elementos. A eso es lo que llamamos en la iglesia una palabra que pronto no existe en otros escenarios, que se llama inculturación. Se conoce la transculturación, que es diferente, es el sometimiento de decir, esta cultura no existe, la negamos y posicionamos otra. Y eso pareciera que los jóvenes se rebelan contra eso. Es interesante. ¿Por qué nos eliminaron la cultura de nuestros pueblos y vino otra cultura? Y el joven parece que no se da cuenta de que está haciendo de la misma manera. ¿Qué cultura externa está eliminando la cultura de nuestro pueblo? Esa musiquita que tenemos al fondo, la música de carranga, a propósito de los niños de Mutisco y de Pamplona que ganaron un concurso de música, decían, la cultura se fue reconociendo un poquitico, la carranga es una expresión. Pero de Ruana. Es algo así, de Ruana, se lo pusieron de Ruana. Entonces, exacto. Entonces, parece que el joven dice, critica esto, pero se deja manejar y manipular por otra cultura externa, que no es nuestra, que se respeta, que es una disponibilidad cultural, pero nos sometemos y eliminamos nuestra identidad por otras culturas. Entonces, a veces somos extraños. Si es este acontecimiento, lo cuestionamos y lo criticamos. Pero si es me dejo manejar y manipular. Hay que tener criterio en esa parte, porque eso nos genera identidad a nosotros como pueblo. Entonces, la transculturación es sometimiento, la inculturación no. El ejemplo clásico de inculturación nos lo regala San Pablo cuando va a Grecia. Grecia es una cultura de la razón. Lo que yo explique por la razón existe, lo que no explique por la razón ya no existe. Pero en Grecia hay una mezcla entre lo racional, todo lo que es característica del ser humano, y la mitología. Recuerda que la fuerza de la mitología griega, habían dioses para todo. Entonces, es una cruce de expresiones de un solo pueblo entre la razón. Recordemos los grandes, el triunvirato de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los grandes como columnas del pensamiento filosófico griego que se extiende después por Italia en el helenismo. Ese ejercicio Pablo lo mira, la analiza. Pablo es el gran apóstol y empieza a recorrer la cultura griega y encuentra un pedestal que está desocupado y arriba no existe, pero aparece un letrerito aquí
en griego, dice al Dios desconocido, dice esta es la inculturación. Tienen una experiencia religiosa muy fuerte, muchos dioses para todo, eso es experiencia religiosa. Vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Entonces, ¿qué hace? No maltrata la expresión de un pueblo y empieza a llevar y a presentar a Jesús. A Jesús se le presenta, no se le impone. Porque Jesús no impone, Jesús se muestra y la amistad y el amor se aceptan, no se imponen. Lo obligo a que me amen. No, el amor no se obliga, el amor se acepta, se toma porque es uno de los grandes valores. Por eso San Pablo es un ejemplo de lo que llaman inculturación y eso es lo que le busca a la iglesia. Ha cometido errores históricos, sí. Los papas y los cardenales y obispos hemos tenido que pedir perdón por la acción de la iglesia en algunos de sus miembros en la manera de hacer la evangelización. Eso no fue claro, pero en la intención de la iglesia, como iglesia, cuerpo místico de Cristo, es cómo llevamos a Jesús y a presentarlo allí. Entonces, ¿qué llegó aquí a América Latina? Pues lo que fue la expresión religiosa de una tierra como España, Hispania, que formaba parte del Imperio Romano, que es de las regiones más atrasadas respecto a otros, o los alemanes, otros países en esa época, y llegaron algo de alemanes, algo de franceses, y que llegan acá. Y empieza a generarse esa simbiosis, digamos nosotros, de expresión cultural, con muchos errores de parte de los conquistadores. Esa misma palabra conquistador es un poco compleja de manejar y empieza a generarse. Por eso en el Chocó encontramos culturas, por ejemplo, de los pueblos africanos que celebran la Semana Santa con expresiones africanas. Los cantos, la manera de llorar o de vestirse, es una cultura africana que se va inculturando ahí la experiencia del Evangelio y ofrecen esa cultura a un nuevo reconocimiento del Salvador, de Cristo Salvador, a través de la inculturación. Sin maltratar esas expresiones, va entrando Jesús. Y lo mismo pasa en otros lugares, en Cundinamarca, en Pamplona, que es toda esta provincia pamplonesa, todo lo que es Santa Marta, Cartagena, que son provincias muy antiguas, el Dariel, que son provincias muy antiguas, y ahí entra la cultura española y nos traen esas tradiciones de los pasos, de las celebraciones, de la calle, digamos así, de la religiosidad, de la experiencia de la fe comunicada a través de los pueblos, de las calles, de las veredas y la celebración externa de nuestra Semana Santa. Tenemos ahí nuestras raíces, pero van acompañadas de la liturgia, que es la celebración de la Pascua, lo que estamos diciendo antes. Cristo, Pascua, se celebra en la parte litúrgica, pero también se puede expresar a través del camino de la celebración de la Semana Santa, a través en nuestras regiones de los pasos y las procesiones y los viacrucis, son elementos que conforman ese acompañamiento de la celebración de la Pascua del Señor. Que al final es el centro, la Pascua es el centro, así como lo fue en el pueblo judío, pues lo sigue siendo ahora, y que lo seguimos viviendo. Ahora, hoy estamos a Miércoles Santo. De hecho, le voy a enviar un saludo muy cariñoso y de agradecimiento a la Hermandad de Jesús Nazareno. Ellos celebran el día de hoy el homenaje a Jesús Nazareno y pues el día de ellos, los nazarenos. Mañana se inicia, incluso ayer hablábamos y decíamos, termina la cuaresma mañana e inicia un tiempecito cortitico que se llama Triduo Pascual. ¿Qué significado tiene el triduo? Sí, sea la oportunidad también para unirme a sus felicitaciones. En todos los lugares existen nazarenos. Es una tradición europea, española más que todo, por las cofradías, los cofrades. Entonces ellos se organizan para acompañar el misterio de la Pascua y casi en todas las poblaciones, no he visto población que no tenga 3 nazarenos. Yo estuve en una parroquia que habían 2 nazarenos y con 2 nazarenos se hacía la Semana Santa. Son personas que se involucran en ese acompañar, poner en movimiento la Semana Santa por las calles de la ciudad. Entonces es interesante decir que nuestro saludo, que hoy se renueva esas promesas del Nazareno frente a Jesús Nazareno, se consagran algunas personas que quieren entrar a la Hermandad de Nazarenos como cofradía y nuevamente nuestra felicitación, compartimos esta expresión de gratitud con la Hermandad de Nazarenos que mueven la Semana Santa en muchos lugares y parroquias de nuestra comunidad colombiana y también vayan a las Semanas Santas europeas y españolas sobre todo, la fuerza que tienen estas cofradías. Y mañana comienza el Triduo, 3 días, Triduo, 3 días, en los cuales se celebra la Pascua. Es el paso, recuerden, paso, de la esclavitud, y aquí no de Egipto, sino la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Libertad. Y tiene 3 momentos. Un primer momento es el regalo más importante que nos da Jesús. ¿Qué nos quiere regalar Jesús? Un mandamiento nuevo. Interesantísimo.
¿Dónde está la novedad? El Antiguo Testamento hablaba de que hay que amarnos, pero la novedad está en que Jesús dice el referente del amor, es decir, el modelo por excelencia del amor soy yo, dice Jesús. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la novedad. ¿Cómo me amas tú, Jesús? Y entonces uno dice, mírame la cruz. Hasta ahí te amo yo. Entregando todo por ti. Completamente desnudo en la cruz, se ofrece por amor a todos nosotros por nuestra situación de pecado. Entonces nos regala ese mandamiento importante que lo celebraremos mañana en la tarde en esa misa tan bonita y significativa que es el mandamiento del amor. Segundo sacramento que nos regala es que aquellos que llamó porque Él quiso. ¿Cuál fue el criterio? No tenía indicadores de gestión ni perfil profesional, nada. Jesús los mira y dice, te llamo a ti. Es decir, Él tiene el referente de a quién llamar. ¿Y a quién llamó? Cada uno en su situación. Era un pescador uno, otro era cobrador de impuestos, el otro era alguien que ayudaba también en la pesca, tenía unas microempresas. Esos son los que llama Jesús. ¿Por qué los llamó así? No sé, tocará preguntarle a Él. Esa su referente. Y los llama y en la cena última dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué significa? Los ordena, les da una orden. Y eso significa un poco el sacramento del orden sacerdotal. A estos le van a encargar de hacer esto que va a celebrar Él. No en memoria, sino en conmemoración. La palabra conmemorar es actualizar con las mismas condiciones, de manera incruenta, lo mismo que le pasó a Jesucristo en el Calvario. Esas palabras son interesantes del significado, la carga de significado, porque eso es precisión frente a las palabras. Y el tercer mandamiento que nos da es el sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo que decíamos hace poquito. Este pan ácimo ya no es pan ácimo, es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esto ya no es vino, parece vino, es la apariencia. Bajo la apariencia del pan y del vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces nos regala el sacramento de la Eucaristía. Mandamiento del amor, sacramento del orden sacerdotal y sacramento de la Eucaristía. Comienza ahí el trido pascual. Y después sale a realizar lo que acababa de celebrar, la nueva Pascua. La nueva Pascua es Jesús. Y sale a celebrarlo empezando por la traición. Ahí tenemos dos eventos que ayer los celebramos en la liturgia, la traición de Judas y la negación de Pedro. Interesante, el Jesús que los tenía como amigos, ahora los amigos traicionan y niegan. Y Jesús los ama, no sé por qué, porque ha invertido mucho amor en ellos. Y cuando se invierte amor, pregúntele a un papá y una mamá cuando los hijos cometen errores, ¿hemos invertido tanto amor en ustedes? Que no lo vamos a perder, no te suelto de la mano. Así estés cometiendo errores, no te suelto de la mano porque he invertido mucho amor en ti. Desde el vientre, desde la gestación se invierte amor en los hijos. No vas a perder tanto amor. Y Jesús dice, yo no lo pierdo. Yo sé que me traicionas, que me niegas, pero yo no pierdo el amor. Por eso el examen final de Pedro, ¿cuál es? ¿Me amas? Ese es el examen final, no importa lo demás. Como un papá y una mamá que dicen, hijo, ¿me amas? Lo demás no interesa. No interesa. Si hay el amor, hemos logrado salvar a aquel a que queríamos salvar. Y eso es lo que hace Jesús. Traición, negación y de parte de Jesús, amor. Claro, pero así es Él. ¿Cómo, Monseñor, en estos tiempos, 2024, hacemos ese recuento y ese recorrido desde la Pascua judía, pasando a través del tiempo? Y yo sé que allí nuestros adultos mayores de pronto nos pueden orientar y decir, es que la vivíamos así, es que teníamos la experiencia de vivir esa Semana Santa así. ¿Cómo en estos tiempos tener la posibilidad nosotros de decirles a nuestros niños y a nuestros jóvenes que no es solamente experimentar o vivir ese tiempo, sino vivir como tal lo que es la Pascua? Yo creo que la respuesta es el mismo que acabamos de decir. Si hay amor, yo actúo diferente. Hagamos el ejercicio. Se murió el papá o la mamá y llegan los vecinos borrachos, vulgares al funeral, con cantinas, con música de letra grosera y vulgar. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? Acaba de morir tu papá o tu mamá, están ahí en un duelo fuerte y se portan así. Uno diría, algo está fallando, no respetan el duelo que tengo, no son capaces de respetar el duelo que tengo. Por eso cuando usted hace referencia a eso, nuestros abuelos tenían algo de respeto,
frente a un duelo que se vive. Por eso el acontecimiento de la Pascua es trasladar lo mismo que pasó allí 2000 años atrás al acontecimiento de hoy. ¿Por qué no lo respetas? Es que no me interesa. Yo sé que no me interesa, que mi papá no te importa, pero a mí sí. Que la muerte de mi mamá no te importa, pero a mí sí. Respeta el duelo del otro. Comparte esa experiencia, al menos tomando distancia y no ofendiendo esa expresión. Esto es muy importante porque se puede haber perdido mucho de vista, y a mí que me interesa eso. Entonces invaden los escenarios. A veces hay poblaciones en que les interesa mucho más la venta de la cerveza en Semana Santa, el embriagarse en Semana Santa, el ruido en Semana Santa, y no la experiencia del encuentro con el misterio pascual, con el misterio de Jesús. Respeta ese escenario. Tendrás otros tiempos para eso, pero respétalo. Cuando he tenido la oportunidad de estar en otras culturas religiosas, con los hindúes, por ejemplo, o con las culturas africanas, que es un contacto con ellos, uno dice, tomo distancia para respetar y no invadir, no maltratar lo que ellos estén realizando. Lo contemplo, lo miro culturalmente como una expresión, pero hay que respetar esas experiencias. No comparto la experiencia, yo lo sé, pero yo respeto la forma de expresarse. Eso es muy importante, lo que usted hace referencia. Pareciera que nuestros abuelos lo entendían con claridad. No necesitaban muchos colegios o escuelas o títulos para comprender que el respeto no se aprende en las escuelas. Se aprende en el corazón, se aprende en la familia, se aprende a valorar ahí. Ahí es donde los valores más importantes se aprenden en las relaciones humanas y especialmente en la familia. Así que lo que usted dice es cierto, y a veces perdemos de vista eso. Y más triste aún, no pasa en nuestros pueblos, me aprovecho de la fe para hacer plata. Vamos a surtirnos en esta Semana Santa porque viene gente y aquí hay trago y vamos a hacer plata. La Semana Santa, ocasión de hacer dinero. Yo sé que no le va a ir muy bien porque se aprovechan de Dios para algo que no es de Dios. Y Dios eso lo mira con cariño, pero también lo mira con justicia y acción de Dios frente a él. Y luego decir, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios no existe porque me trata mal. No, tú lo trataste mal. Él te trata bien, pero tú lo tratas mal. Esto es que en gama de elementos se van como conciliando en la forma de responder a esa pregunta que a veces se pierde y forma parte de la formación. Y ahí nos acusamos nosotros los sacerdotes. No hemos sido capaces de enseñar que cuando entramos a la casa de alguien que acaba de morir, te cierras y respeta lo que está pasando. Más aún, puedes unirte al duelo, y si no lo quieres hacer, pero mantén distancia. No hemos enseñado eso. Los colegios corren el riesgo de convertirse en transmisores de conocimientos. Para eso no está un colegio. El colegio está para transmitir formación. Y la formación tiene parte de conocimiento, yo lo sé, pero forma de ser ciudadanos, de ser personas. Por eso los estados, el sistema educativo de un estado es formar ciudadanos, con transmisión de conocimientos también. Esos son elementos que no son fáciles porque las ideologías, los que van en contra de la experiencia de la fe, buscan la manera de bombardear una expresión de respeto. Yo estoy contento en estos días por Salazar porque se está haciendo la tarea bonita. Ese diálogo que se ha tenido hasta con la misma parte que administra nuestras comunidades, se ha logrado generar ese ambiente de respeto. Vienen acá a respetar. Vienen a Salazar a sentir la grandeza y la riqueza de la oración, de la experiencia de la fe. Si no, búscate otro lado. Si es para hacer eso, búscate otro lado y no maltrates en la experiencia de la fe. Y por eso la acogida aquí es brazos abiertos para todo el mundo en esa relación de amor y cariño y de respeto a una expresión de fe. San Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Cómo tener la posibilidad de decir, no nos quedemos con el Cristo muerto, tal vez de pronto muchas procesiones, tal vez mucha asistencia a las 7 palabras del Viernes Santo, todo esto, y en el momento de resurrección, de celebrar la resurrección, de pronto hay más dispersión y ya no nos cobija tanto la alegría de celebrar. ¿Cómo vivir ese triduo con no solamente la pasión y la muerte, sino también con la resurrección? Sí, es importante la pregunta y se les puede escapar a uno porque lo que dice es cierto. Yo no creo en un personaje que está muerto. Pues es un gran líder, los que han trabajado en las patrias grandes o pequeñas, patrias chicas o a nivel mundial, es un gran líder. Pero nuestra experiencia no es de un gran líder. Nuestra experiencia es de un Dios que vence la muerte y resucita. Y el acontecimiento de la resurrección es lo que lo distingue a Él. Entrega la vida y la toma por amor.
Y entonces es la resurrección el acontecimiento que fortalece y da sentido a nuestra fe. Lo dice usted con mucha razón y se puede perder de vista porque nos quedamos con el Cristo muerto. El Cristo muerto como que el Calvario, allá quedamos con esa y se nos olvida que ese Calvario es superado por la vida, la alegría. Usted se imagina la actitud de la Virgen Madre, María al pie de la cruz, la pietà, decimos que hay muchos cuadros de pinturas y tallas en mármol y en otros materiales de la pietà, o sea, María recibiendo en sus brazos a Jesús muerto. Esa María encontrándose con el Cristo resucitado y con un cuerpo glorioso, cambia completamente. Es totalmente otra realidad. El acontecimiento de la resurrección da nuevo sentido a la vida. Por eso cuando alguien muere nos arranca lágrimas, pero si esa muerte la vemos en perspectiva de esperanza, ya las lágrimas se dan. El amor no es amor, sino causa dolor, pero tenemos una esperanza. La vida siempre triunfa y Cristo vence la muerte para regalarnos vida y poder cruzar ese mar, ese desierto y llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna junto a Dios, siendo Él el único puente, el pontífice puente para encontrarnos con Dios. O sea, la vigilia de la Pascua es la celebración más importante en la carga de significado que tiene para nosotros la resurrección de Cristo, que en nuestras poblaciones se está celebrando muy bonito. Los invitamos, ojalá que puedan escaparse a Salazar a mirar cómo se recrea el escenario de la resurrección. Las personas de la comunidad lo hacen de manera muy hermosa para compartir esa vivencia, la experiencia del Cristo resucitado, como también lo estamos haciendo en Salazar, que el jueves vamos a tener 3 monumentos en la población: el del Templo San Pablo Principal, el de Santuario Nuestra Señora de Belén y la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para que los peregrinos puedan recorrer en la noche en familia, rezando, caminando, charlando de las cosas de la familia, de su historia, hacia los lugares donde está Jesucristo Eucaristía para su adoración. Así que también es otra oportunidad, y terminaríamos con la vigilia y la resurrección de Cristo, que se celebra con mucha jocosidad y tradición en las carreritas de San Juan y de San Pedro, que van acompañando tanto la procesión de los adultos, que decimos nosotros, y la de los niños, que ya van creciendo en ese ambiente de celebrar en la Semana Santa el acontecimiento pascual a partir de estos pequeños detalles, que es una gran pedagogía. Y de hecho, Monseñor, ayer hablábamos con algunos amigos de la experiencia de la vivencia de la Semana Santa en Salazar. Y veíamos por allí las transmisiones, las reacciones de la comunidad, la conexión que tiene, y me preguntaban, ¿y por qué no miran la de Pamplona? ¿Y por qué no miran la de Popayán? ¿Y por qué no miran? Y yo les decía, porque quieren ver la de Salazar, porque tienen esa cercanía y porque quieren, pues de alguna manera sentirse, sobre todo aquellos que están fuera y que no han podido venir o que no podrán venir, pues tendrán la posibilidad de conectarse con nosotros aprovechando estos medios. Así que pues en estos especiales de Semana Santa seguiremos en estos días llevándole a ustedes cada una de las celebraciones que tengamos, tanto en el Templo San Pablo como las mismas procesiones por las calles. Estaremos haciendo el recorrido por los monumentos, porque es la primera vez que se va a dar en Salazar. Yo sé que en muchas ciudades han tenido esa experiencia de visitar monumentos en las noches, porque tienen muchas parroquias. En el caso de Salazar es una sola parroquia, tendremos tres monumentos, pero pues será una experiencia bonita. Creo que va a ser una oportunidad, sobre todo para ese peregrinaje. Digamos, la iglesia se entiende siempre como iglesia histórica. La historia se entiende por movimiento. ¿Qué es la historia? El antes, presente y el después. Eso es, los relojes, ¿qué es lo que miden? Pues el antes y lo que pasa entre un antes y un después. El tiempo es lo que nos marca, somos históricos por eso. Y el caminar forma parte de los grandes signos de la historia nuestra, porque es un caminar consciente. Entonces estaremos en el Templo de San Pablo, muy bonito el monumento, ya está todo ese diseño, la gente está como, hagámoslo más bonito, que vengan aquí. El centro de los monumentos va a ser Jesús, lógicamente, pero van a peregrinar, caminar los niños, las familias, tomados de la mano, no sé, esos detalles pequeñitos que unen el hogar. Y vamos a orar un poquitico allá, de pronto cantar. Algunos acostumbran de jóvenes a dar una serenata, llevemos serenata a Jesús. A veces hay canciones colombianas, hay que saber, coge la letra. Yo soy tu sangre, mi viejo, por ejemplo. A veces se entonan como una serenata a Dios, porque en el fondo somos así.
yo soy tu sangre, mi Dios, tú diste tu sangre por mí. Entonces hay canciones muy, a veces del folclore, que hacen referencia a la unidad de la familia y que, lógicamente, por ser familia de Dios, también se pudieran adecuar ahí, pero serenatas también de canciones religiosas muy bonitas y hermosas que a veces se llevan allí y la oración se hace canción o se hace silencio. Vamos a hacer un momento de silencio frente a Él y se acompaña con las músicas gregorianas que son de ambiente, crear ambiente de oración. Así que tendremos muchos elementos que nos permitirán vivir la Semana Santa en Salazar de las Palmas. No es por hacer competencia con ninguna, sino que la vivencia de la fe es la que te atrapa a ti. La vivencia de la fe es la que te atrapa a ti. Y eso es lo que queremos presentarles desde nuestra parroquia de San Pablo, en Salazar de las Palmas, norte de Santander, Colombia. Seguiremos nosotros en estos especiales de Semana Santa compartiendo con ustedes la experiencia de la fe desde nuestro municipio. Muchas gracias, Monseñor, por compartir con nosotros. A ustedes muchas gracias, y a los que están allá atrásito se alcanza a ver allá las figuritas de los tejedores de historia, de esos hombres y mujeres que nos miran y nos preguntan, ¿y cómo estás? Yo bien. Hay más o menos respuestas hermosas de alguien que está viviendo una experiencia que no es fácil. Llegamos a una edad en que dependemos mucho de otros y eso duele porque la mente lo entiende. Quisiera, en alguna ocasión, de manera anecdótica, yo les decía a los viejitos, tengan un corazón de joven. Un viejito tiene que tener un corazón de joven. Y un viejito levantó la mano y dijo, padre, no, yo quiero tener un cuerpo joven para moverme. Yo quiero correr, yo quiero salir, no puedo. Dije, tiene razón. Tiene razón, a veces en nuestro discurso no responde a lo que ellos quisieran, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en esa situación, vamos a vivir la experiencia nosotros también, y es cómo asumir esa realidad, para que nuestros viejitos se sientan acompañados, visítenlos. Hay un grupito acá, yo hablo mucho, pero hay un grupito que se llama la Infancia Misionera. Ustedes no saben la belleza de niños. La ventaja es que yo no entro ahí, me gusta dejarlos que trabajen con la hermana y con las padres de familia, y vienen a visitarlos aquí. Un niño sabiendo sonreír a un viejito. Dos inocencias que se encuentran y se hacen sonreír. Y él dice, me visitaron. Me trajeron algo, un caramelito, no importa, si a veces se comparte algún mercado, alguna cosita con ellos, pero es hacerlos sonreír. La caridad no es dar cosas. La caridad es la caridad, dar amor. Eso es caridad, dar amor. Y si va acompañado de cosas, no importa, que siempre y cuando las cosas estén untadas de amor, si no, no tiene sentido. Así que los niños aquí también están creciendo. Es una parroquia que me encanta porque los niños van a ser los grandes líderes, no solamente de la sociedad, sino de la iglesia, para ayudarnos a ser protagonistas de algo que se nos fue olvidando. Se nos olvidó el amor. Así que la Semana Santa es para eso. Y gracias a ustedes por la invitación y a ustedes porque nos siguen allí. Muchas gracias. Desde donde estén, como dice usted, bonito, de otros lugares, de este continente y de otros continentes, pues nos agrada mucho los comentarios que nos llegan de otros lugares. Y desde este lugar yo también les quiero hacer la invitación a cada uno de los salazareños, tanto los que viven acá como los que están fuera y que vienen a Salazar. Bienvenidos, visitemos de vez en cuando, hablemos con ellos, tienen tantas historias para contarnos, tienen tantas cosas bonitas para decirnos y o enriquecernos con simplemente una palabra o una sonrisa. Vengan, que acá los esperamos. Feliz día para todos y que tengan todos maravillosa Semana Santa.